Hola amigos, bienvenidos a Salzburgo. Estoy ahora mismo en el cementerio de San Sebastián, aquí en el centro de la ciudad. La verdad que está muy cerca. Como veis, es un cementerio precioso. Os voy a enseñar aquí estas tumbas. Es que todo alrededor del cementerio, como veis, por aquí todo esto está lleno de estas tumbas tan bonitas. Pero yo estoy aquí hoy por esta tumba de aquí que veis, esta de aquí. A ver que os la enseñe desde cerca. Aquí veis Constancia von Nissen, viuda de Mozart, nacida von Weber. ¿Vale? Esta es la viuda de Mozart. ¿Sabéis? Cuando Mozart murió, dejó a Constanza muy joven y viuda. Y pone, o sea, ella se llamaba de nacimiento Constanza von Weber. ¿Vale? Se casó con Mozart y luego, una vez que ella había enviudado, se casó con Georg von Nissen. Por eso se pone aquí Constancia von Nissen. ¿Vale? Entonces ella cuando murió fue enterrada aquí, y aquí enterrada con ella, veis aquí, mirad, Jeanette Berchtold, ¿vale? Esta era la hija de Nannerl, la hermana de Mozart, o sea, sobrina de Constanza, ¿vale? Sabéis que Mozart tenía una hermana, que os voy a enseñar, o os he enseñado, ya no sé cuál vídeo va a ir primero, la tumba de su hermana, que también era un genio de la música. Lo que pasa que al ser mujer en esa época, pues no tuvo la misma repercusión. Bueno, pues esta es la hija de Nannerl. Esta Genoveva Weber, ¿vale? Que era una cantante de ópera muy conocida, es tía de Constanza, ¿vale? Y esta mujer, Genoveva, es madre de Karl Maria von Weber, que el medio hermano de este hombre era el padre de Constanza. Así que además era un compositor y un pianista muy famoso. Entonces Genoveva, ya os digo, la tía de Constanza. Y aquí pone Leopoldo Mozart, que es el padre de Mozart, pero él no está enterrado aquí, ¿vale? A él enterrado en la fosa común, que os la voy a enseñar en cuanto la encuentre. O sea, pone aquí su nombre y tal, pero él no está enterrado aquí, ¿vale? Él fue enterrado en la fosa común. Y luego Eufrosina, ¿vale? Que es la abuela materna de Mozart. Esta de aquí. La madre de Mozart. Sabéis que la madre de Mozart murió en París y está enterrada también allí, ¿vale? Entonces ahora os enseño aquí la tumba. Pone aquí las fechas y tal. Aquí hay un poema, aquí, y en el otro lado es un poema de Schiller. Y aquí pone Georg Nikolaus von Nissen. Este es el segundo marido de Mozart, que realmente no sé si está enterrado aquí realmente o está, os lo pondré ahora aquí en el vídeo o en la caja de descripción, porque no sé si está enterrado aquí realmente o solamente lo pone como el padre de Mozart, que ya os digo que pone aquí pero no está enterrado. Pues aquí otra vez el poema este, o sea, otra parte del poema. Y esta es la tumba. Esta tumba se abrió, hay un documental que podéis ver en YouTube, si queréis os pongo el link, está en alemán pero seguro que tiene subtítulos, en el que abrieron esta tumba para comprobar si, haciendo pruebas de ADN, el cráneo de Mozart con alguno de los huesos que había aquí enterrado estaban, o sea, si eran familia, vamos. Creo que sacaron a Eufrosina y a Jeanette, que serían o sea, la abuela materna de Mozart y la sobrina, o sea, hija de Nannerl. Creo que sacaron a los dos y salió que no, o sea, no estaban ni siquiera entre ellas. Estaban, ¿cómo se dice? Que no eran parientes, vamos. Entonces no se sabe si realmente están enterradas ellas o no, pero vamos. Aquí tenéis la familia de Mozart. Ya os digo, la hermana está en el cementerio de San Pedro, que está en el otro lado, que os voy a poner también el vídeo junto. Y la madre está en París, que es donde ella murió. Entonces os voy a dar una vuelta así para que veáis el cementerio. Este cementerio se inauguró el 11 de diciembre de 1511, ¿vale? Era un cementerio muy pequeñito, muy pobre, no se enterraba todavía así como por clases. Y además la primera persona que enterraron aquí en este cementerio fue un pobre que tenía epilepsia y que se había ahogado en un charco. Fue la primera persona que enterraron aquí, hasta que crearon este pedazo de tumba, bueno, que ahora mismo está en construcción, que creo que este era como un alcalde o un obispo o algo así. Lo enterraron aquí y entonces ya empezaron a hacer monumentos más bonitos, pero veis que es como una especie de claustro y en los patios estos está lleno de tumbas. Es un cementerio muy bonito, ya os digo, está aquí en mitad de la ciudad. No sé si queréis que os dé una vuelta por las tumbas, que las veáis, pero vamos, yo la que os quería enseñar era esta. Ya os digo, la viuda de Mozart, el padre que está en el osario común, que lo voy a buscar ahora, os lo voy a enseñar, la abuela materna, la sobrina, hija de su hermana Nannerl, y Genoveva, que era tía de Constanza. Y ya os digo que no sé si el marido de Constanza, el segundo marido, también está aquí o solamente hay una placa. Pero bueno, voy a enseñaros ahora el osario, a ver si lo encuentro.
Bueno, pues como veis, esta es la tumba que os acabo de enseñar. Y aquí os voy a mostrar ahora lo que es la fosa común, vamos, el osario. Este de aquí. Y aquí es donde está enterrado Leopoldo Mozart, el padre de Mozart. Lo que pasa es que la placa, en vez de estar aquí, veis, todo esto son placas de personas que están aquí enterradas, pero la placa de él está pues con el resto de la familia, por decirlo de alguna manera. Creo recordar que lo que es la entrada a la cripta, o sea, levantas esto y el osario está aquí debajo, creo recordar, ¿eh? Pero vamos, es aquí lo veis. Perdonad que hay un poquito de ruido, que están aquí, no sé si están haciendo un apero o algo, no sé qué están haciendo. Pero bueno, aquí estaría el padre de Mozart. Y no sé si queréis que os enseñe los atrios estos, porque la verdad que hay cada tumba maravillosa. Bueno, yo voy a hacer un recorrido pequeño, os lo pongo ahora con música y a ver si os gusta.
Hola amigos, bienvenidos al cementerio de San Pedro, aquí en Salzburgo. Veis a los pies de la fortaleza. Y os quiero enseñar aquí, esta es la cripta comunal, ¿vale? Aquí toda esta gente está enterrada en una cripta. Y queremos visitar hoy a la hermana de Wolfgang Amadeus Mozart, a Nannerl. Como veis, aquí debajo de esta... Aquí esta es la entrada a la cripta, o sea, aquí debajo es donde está la gente enterrada, ¿vale? Y esto todo son las placas, vamos, las lápidas de la gente que está enterrada allí. ¿Veis aquí? Y esta es la placa que marquen. Tumba comunal de Mariana Freifau von Berchtold zu Sonnenburg, hermana de Mozart. Y también Johann Michael Haydn es el hermano de Joseph Haydn. Están los dos enterrados aquí. Bueno, de hecho aquí tenéis dos fotos. Este es el hermano de Haydn. Y esta es Nannerl. Que se llama Marianne. Bueno, la llamaban también Mariana, pero sobre todo la llamaban Nannerl. Vale, como veis, ella nació el 30 de julio de 1751. Aquí en Salzburg, murió también en Salzburg. Entonces es triste porque ella era una genia, igual que su hermano. Era muy conocida precozmente, ya desde niña. Tenía muchas cualidades como pianista, como compositora. Pero además incluso ella fue con su hermano a Viena o a París cuando tocaban los dos juntos. Ella es hermana mayor de Wolfgang, ¿vale? Pero luego ya cuando en 1769, cuando llegó, ¿cómo decirlo?, en edad casadera, pues ya no estaba bien visto que ella fuera de viaje y que trabajara. Ella lo que tenía que hacer era casarse. Ya sabéis que hay cosas que no cambian. Así que aunque ella se enamoró de un muchacho y el muchacho quería casarse con ella, el padre la obligó a darle calabazas. De todas maneras, ella siempre hacía lo que su padre le decía. Mientras os voy contando la historia de todo esto, os voy a dar una vuelta por aquí por el cementerio, porque es una maravilla el cementerio. Que eso, que ella siempre hacía lo que su padre le decía, y el padre pues pensaba que tenía que casar mejor. Entonces al final ella se casó con un magistrado millonario, se llama Johann von Berchtold zu Sonnenburg. ¿Vale? Este hombre tenía ya 2 matrimonios anteriores, las 2 esposas habían muerto y tenía 5 hijos de las 2. Entonces Nannerl se tuvo que ocupar de los 5 hijos de su marido, además de 3 que le dio ella. Que además el mayor, Leopold, que le puso Leopoldo por igual que su padre, lo crió su padre. No se sabe si porque su padre quería crear otro Mozart o por qué, pero lo crió su padre. Entonces ya ella, después de, aunque se llevaba siempre muy bien con su hermano, cuando su hermano se fue a Viena, pues perdieron un poco el contacto. De hecho, incluso ella no conoció a Constanza, a la mujer de su hermano, hasta después de la muerte de su hermano. Y no es que se llevaran especialmente bien. Así que ella ya cuando murió después se había puesto ya muy enferma, estaba ciega, estaba muy enferma ya y falleció. Y ella, por su propio deseo, quiso ser enterrada aquí, en la cripta comunal. Pues aquí la tenéis. Esta es la entrada a las catacumbas. Sabéis de todas maneras que junto al cementerio de Nürnberg, son los cementerios más antiguos de Salzburgo. Así que es un cementerio muy bonito. Si queréis luego os enseño más. ¿Veis? Todo esto son como criptas familiares. Todo esto. ¿Veis ahí la iglesia? La catedral está detrás. Voy a intentar enseñaros otra vez la tumba en sí misma. A ver si puedo, pero nada. Ya digo, esta es la entrada aquí es donde está la gente enterrada. Y aquí está Marianne Nannerl, un talento como su hermano, pero por ser mujer pues no pudo desarrollarlo y no pudo disfrutar de éxito, sino que, bueno, ya sabéis lo que pasa cuando eres mujer y sobre todo en esas épocas. Pero bueno, aquí está Marianne Nannerl y espero que os haya gustado.